Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por tener la bendición nuevamente de estar con ustedes a través de estas transmisiones. El Señor ha sido bueno y seguimos adelante después de una breve ausencia debido pues a habernos afectado nuevamente con esta variante Omicron, pero gracias a Dios, el Señor ha sido fiel, nos guardó, nos fortaleció y estamos de nuevo aquí frente a ustedes para continuar haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Este día quisiéramos continuar hablando con el tema que quedó pendiente desde la semana pasada. Creo con todo mi corazón que en la medida que he venido meditando en esta temática y a pesar que hemos abordado ya bastantes temas, llevamos una serie de este tema y hemos avanzado bastante, sin embargo me doy cuenta eh, que siempre hace falta algo más que necesitamos conocer en orden de poder ser efectivos con esta realidad que tiene que ver con una batalla espiritual, específicamente en el área de nuestra mente. Creo, y lo he dicho ya varias veces, de que sin lugar a duda, mis amados hermanos, eh, no basta o no bastaba solamente decir que las batallas espirituales comienzan en la mente. No bastaba decir solamente eso, porque hemos venido aprendiendo de que la mente pues es una esfera, que es una dimensión, y al ser esfera y dimensión tiene estructura, de tal manera que tiene un epicentro donde es realmente el target o el blanco principal, donde se concentra eh, el objetivo, la estrategia y el modus operandi del reino de las tinieblas para atacar ese epicentro, ese núcleo, ese punto esencial que es donde se va a desatar una serie de situaciones que pues son las que el reino de las tinieblas pretende que se dé en cada uno de los creyentes para que asimismo aquel hombre o mujer que es blanco de esos ataques traiga por dentro de sí mismo pues una estrategia sutilmente planificada y que se convierta en su propio eh, derrotado, en su propia víctima, en su propio pues derrotado, porque el principio bíblico dice que así como el hombre piensa, así es el tal. Siendo así, entonces, que si alguien empieza a pensar bajo los dardos que el enemigo ha enviado a su mente, con la información que el reino de las tinieblas injerta, entonces aquella persona, así como piensa dentro de sí, así va a ser su diario vivir. Y es por eso que creo que es importante que sigamos nosotros platicando al respecto. Quisiera que hagamos una oración para iniciar y así pongo yo también mi tiempo para poder pues abordar el tema con tranquilidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos dirija, nos guíe, Señor, para esta meditación de tu palabra. Que todos aquellos que están conectados y que han seguido la secuencia de estas enseñanzas, Señor, tú puedas darles la victoria por su esfuerzo, Señor, por su perseverancia, por su interés en conocer de esta verdad, de esta revelación, de esto que encontramos en las Escrituras, Señor, para que puedan ser eso que tú has prometido, ser más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos desde este tiempo en adelante, Señor, que tuya es la honra, que tuya es la alabanza, Señor, y nosotros, Señor, declaramos, Señor, que saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema que vamos a abordar ahora, repito, tiene que ver mucho con algunas cosas que nos hace falta también considerar.
Y pues recordarán que en el tema anterior estuvimos hablando acerca de las fantasías. Y en ese tema expliqué que una de las formas en las que se crean fantasías y que da lugar a la misma vez a que se levanten fortalezas en la imaginación, uno de los problemas, uno de las graves situaciones o armas fuertes que tiene el enemigo para que se levanten esas fortalezas mentales y que produzcan esas fantasías, no es otra cosa más que la pornografía. De esto toqué en el tema anterior. De tal manera que cuando una persona ha caído ya en esa trampa, pues se le diagnostica, ¿verdad? Si podemos hablar de una manera psicológica, se le diagnostica como que está bajo la adicción del problema de la pornografía. Sin embargo, nuestra tarea, sin menoscabar pues a los especialistas que trabajan en pues terapias para ayudar a la gente que sufre adicciones, sin menoscabar eso, pues no cabe duda también que entra un papel donde hay ya un espíritu el que entra al escenario para poder también pues hacer su trabajo de atar, de ligar, de, digámoslo, poner como una persona bajo prisión, etcétera. Y entonces, sin lugar a duda, el trabajo de un espíritu es como dejar a que aquella persona quede secuestrada en su forma de pensar, solo en el asunto de la pornografía. Entonces, que quede secuestrada en su mente, en su cerebro, en su imaginación y como consecuencia o por último de su cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad del reino de las tinieblas. Comienza la batalla en esa parte de la mente para que la mente y así el cerebro y así la imaginación queden como secuestrados y por último, pues su cuerpo también se vea bajo esa esclavitud. De tal manera que por eso hoy quiero hablar lo que he titulado El secuestro de la imaginación. Y como subtítulo, la liberación y la purificación. Vamos a hablar un poco cómo es este modus operandi del reino de las tinieblas, pero con la intención de poder llegar a la realidad y necesidad de experimentar una liberación y una purificación en nuestra mente. Todos nosotros, hombres y mujeres, estamos expuestos, somos vulnerables a que se dé un secuestro o robo de nuestra imaginación. Eh, todos, porque realmente es la parte que al reino de las tinieblas le interesa poderla capturar, porque así puede entonces influenciar la vida de un hombre o de una mujer. Y somos vulnerables en la medida que nosotros no conozcamos esta realidad, estos principios, para podernos defender nosotros y no permitir que el reino de las tinieblas pues tome ventaja de nuestra vida. Ahora, antes de darle la base bíblica o las bases bíblicas que el Señor me ha permitido pues utilizar para esta enseñanza, sin lugar a duda quisiera platicar a usted de la importancia que tiene nuestra mente y por lo cual debemos de cuidar. Imagínense que hablar de la batalla de la mente nos debe de llevar a todos nosotros a ser diligentes para no permitir que se llegue hasta el núcleo de la batalla espiritual, que en este caso es la imaginación. Y por eso es que pues, he abundado bastante en este tema. Una de las cosas que quisiera resaltar de la importancia que tiene nuestra mente es porque involucra como dimensión, como una esfera, involucra todo aquello que compone nuestra mente. Pero como la mente usa nuestro cerebro, entonces estamos poniendo casi paralelamente la idea de la mente, el cerebro y la imaginación, porque es el núcleo de nuestro cerebro, desde el punto de vista de ser como la pizarra, donde alguien puede escribir allí, dependiendo a quién le permitimos. Dios plasma imagen ahí de nuestro destino. Dios pone ahí
en nuestra imaginación detalles de nuestro destino y que nuestra imaginación nos ayude a ir en pos de él. Pero también Satanás, que el Señor lo reprenda, al no cuidar nosotros diligentemente nuestra forma de pensar, entonces él puede utilizar también esa misma pizarra, primero haciendo que se borre que se dañe nuestra imaginación y que no vea la imagen que Dios ha plasmado de ese destino que él predestinó, y entonces él venir sobre eso y plasmar también una imagen de cosas negativas, de cosas débiles que nos inclinan a ciertas cosas que nos afectan nuestra salud física y espiritual. Y de esa manera vivir con una imaginación manipulada por el reino de las tinieblas. Entonces tengo que estar hablando de esas partes, de tal manera que quisiera explicarle que estos puntos importantes, por ejemplo, cuando hablamos del cerebro, repito, estamos hablando de la mente, más que todo del cerebro, porque es la parte que física que permite es decir, nuestro cerebro tiene puertas por donde entra la información y mediante entrando a esa parte interior de nuestro cerebro, entonces va a afectar los mecanismos que da forma a nuestro ser. Oiga, y es interesante que el cerebro tiene el mecanismo que da forma a nuestro cerebro. ¿Y cuál es ese mecanismo? ¿Qué involucra ese mecanismo? Bueno, involucra pensamientos, involucra recuerdos y sentimientos, involucra creencias, percepciones, sueños e imaginaciones. De tal manera que si eso es secuestrado por Satanás y sus huestes, si eso, hermano, es cautivado por estas fuerzas infernales, entonces nuestros pensamientos quedan bajo un secuestro, los recuerdos, los sentimientos, las creencias, las percepciones, nuestros sueños y nuestra imaginación. Eso nos debe de llevar a nosotros a ver la importancia, el papel que juega el cerebro y la necesidad de que nosotros conozcamos para ser nosotros mismos esos guardianes de nuestro propio sistema de pensamiento. Ahora mire, a la misma vez, ese cerebro viene a ser la sede de otras cosas que son necesarias para seguir caminando en este llamado que el Señor nos ha hecho. El cerebro, dígase también mente, es la sede de nuestras esperanzas, es la sede de nuestros deseos, incluso es la sede de odios y amores. Si usted quiere, presentemos el punto 3 desde un punto de vista positivo: odiar lo que es abominable, odiar lo que es iniquidad, odiar aquellas cosas que destruyeron a tus ancestros, a tus padres, algún vicio, alguna adicción, alguna debilidad, alguna iniquidad, algún pecado. Odiar todo aquello que no debe de ser para nosotros, hermano, parte de nuestros deseos. Y también ahí se encuentra nuestros amores, el amor a Dios, el amor a nuestra esposa, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestro prójimo, amarnos nosotros a sí mismos. Entonces, ahí, en esa parte que es cerebro y mente a la vez, es la sede de todo estas cosas. Esto es importante que lo estemos citando para que usted pueda ver el papel que juega esa parte de nuestra anatomía, que es el punto de contacto de la mente. La mente utiliza nuestro cerebro y nuestro cerebro tiene puertas. Y entonces esas puertas son los sentidos. Y ahí, entonces, en nuestro cerebro es lo que viene a ser la parte responsable de las siguientes cosas. El cerebro es responsable de lo que vemos, es de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que olemos, de lo que gustamos el paladar y de todo movimiento que realizamos. Es de ahí donde se envía, hermano, la información a todo a nuestro cuerpo, y todo lo que realizamos viene de ahí. Pero la información entra a través de estos sentidos. Si la información es negativa, entonces lo que vamos a ver no va a ser claramente o correctamente o positivamente lo que Dios quiere, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, etcétera.
De tal manera entonces que en esta parte, al decir que el cerebro es la parte responsable de todos estos 6 puntos que acabo de mencionar, podemos decir que cada aspecto del comportamiento se lleva a cabo por el cerebro y la mente y la imaginación. 3 cosas. Cada aspecto de nuestro comportamiento tiene que ver con el cerebro, con la mente y con la imaginación. Y por eso mismo, entonces entendemos que es un blanco, hermano, muy atractivo para el reino de las tinieblas, que es el enfoque principal del reino de las tinieblas, es poder cautivar, poder como secuestrar esa parte de nuestro ser, porque si lo controla el reino de las tinieblas, entonces controla toda nuestra vida. Ahora, la base que estuvimos utilizando desde el tema anterior y citado en otros temas también que dimos al principio de esta serie, está basada en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Dice la escritura, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando imaginaciones. Oiga esto, hay que derribar las imaginaciones que son negativas, que han sido saboteadas, que han sido trastocadas, que han sido injertadas con información que afectan o influencian a que nuestra percepción sea equivocada, a que nuestra forma de hablar sea equivocada, nuestra forma de oír sea equivocado, nuestra forma de actuar sea equivocada. Entonces Pablo dice, hay que destruir las fortalezas formadas y derribar las imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ahora estamos viendo que sí es posible derribarla, porque el apóstol Pablo está dando, hermano, esa palabra. Es posible que nosotros mismos podamos destruir fortalezas. Es posible que nosotros mismos podamos derribar esas imaginaciones negativas. Y esto, note usted que Pablo, cuando se los enseña a los corintios, les está delegando la responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de trabajar con ese sistema de pensamientos que ha venido siendo atacado quizás desde nuestra infancia, quizás en cualquier etapa de nuestra vida, o a través de algún evento o de alguna información que nosotros pues permitimos. De tal manera que tenemos que ir ya como siendo un poco más definidos, objetivos y precisos en decir cuál es el blanco que más anhela el enemigo poder afectar en nuestra vida. Y entonces ahora bíblicamente nosotros lo podemos decir. Y este blanco pues tiene que ver con nuestra mente, con el cerebro, y yendo más profundamente con el hemisferio derecho, y yendo más profundamente en la parte de la imaginación. A esto me refiero yo al decir, no basta solo decir que la batalla espiritual de todos comienza en la mente. Eso lo enseñé por muchos años y lo sigo creyendo. Eso lo aprendí de ministros que me formaron. Eso lo oigo de un lado y de otro, pero no basta. Tenemos que ir más adentro, tenemos que ir hasta el núcleo, y por eso es que hemos venido viendo la mente, el cerebro, el hemisferio derecho y la imaginación. Y lo que es más complejo todavía, que la imaginación es una red neuronal, lo he venido diciendo, donde es cantidad de neuronas que juegan papel en la imaginación, es una red neuronal. Es decir, que si encontramos el punto en el hemisferio derecho, encontramos la parte donde se ubica la imaginación, y en esa imaginación encontramos que hay una red neuronal, pero compleja, y que de ahí surge, hermano amado, la energía, la fuerza, la
activación para que 11 partes de nuestro cerebro se vean involucradas cada vez que nosotros estamos imaginando algo. Me llamaba la atención hablando con un hermano muy amado. Esta era aportación de él que me decía a raíz de estos temas y de lo que estamos trabajando ya en un nuevo libro que trata con esto, la cartografía espiritual de la batalla en la mente, así se va a llamar nuestro libro. Y entonces me decía él, realmente la imaginación es demasiado rápida, es más rápida que nuestras propias palabras. Es más rápida que poder escribir, es más rápida que escribir en computadora. Es más rápida, hermano. Me atrevo a decir, es más rápida que la velocidad de la luz. Hermano, definir qué es más rápido que el pensamiento. Imagínese, entre el pensamiento y la imaginación, qué velocidad. Porque usted en un pensamiento tiene que hacer un dialogismo. Un dialogismo, pues es como quien dice, el equivalente de un diálogo, pero en un diálogo usted y yo estamos hablando. Y como ya bien dije, hablando pausadamente, usted habla de 200 a 300 palabras por minuto dialogando. Pero en un dialogismo, es decir, pensando, usted habla hasta 3000 palabras por minuto, pero en una imaginación puede ir más allá. Porque antes de ir desarrollando un pensamiento conceptual, la imaginación ¡fum!, le da una imagen. Y después usted puede organizar ese pensamiento conceptual. Sin embargo, la imaginación puede ser aún más rápida que eso que acabo de decir. Entonces es un tema muy importante. Y ahí es donde se puede definir la victoria o la derrota de una persona antes de que esté ya en el plano de la batalla. Una persona se puede a sí misma negar, se puede a sí misma afectar, se puede a sí misma pues darse por vencido antes de estar ante el reto, o se puede levantar, o se puede reponer, o puede avanzar, o puede establecer una meta en la imaginación. Por eso es de suma importancia de que nosotros veamos que ahí tenemos que ser buenos guerreros espirituales. De nada nos sirve ser guerreros espirituales echando fuera espíritus inmundos y demonios por fuera, que nos conozcan, hermano amado, que somos poderosos en la unción, si por dentro estamos teniendo esas derrotas. Entonces necesitamos primero ser vencedores de sí mismo en la imaginación y ponerle un alto a todos los dardos encendidos que el enemigo tira a nuestra mente. Porque nuestra mente es lo que tenemos que proteger nosotros. Si nuestra mente es afectada, entonces se afecta nuestro corazón, se afecta nuestra alma y como consecuencia se afecta también nuestro cuerpo, se afecta el entorno que nos rodea, se afectan nuestras relaciones, se afecta, hermano, nuestro trabajo, se afecta aquello en lo que somos hábiles y capaces, se afectan muchas cosas. Solo el enemigo pone un dardo para que te sientas acusado, te afecta tu creatividad. Te afecta, hermano, el pasado, que te lo estén recordando. En la imaginación estás pensando que aquello que te recuerdan, como que lo estás repitiendo en el presente, te afecta. Caes en depresión, caes en desánimo, caes en que ya no quieres a seguir adelante porque hay algo que te afecta. Entonces la imaginación el cerebro y la mente tenemos que protegernos, hermano. Tenemos que ser nosotros los guerreros que combatimos contra toda fuerza maligna en orden de proteger esa parte tan importante de nuestra vida. No solo la vida biológica, sino también la vida espiritual. De manera entonces que tenemos que avanzar en este tema de suma importancia. Ahora, quiero explicar que además de eso, de lo que acabo de decir, recuerde usted que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es un templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que es parte del cuerpo, todo lo que es parte de nuestra anatomía, es considerado propiedad de Dios. Y entonces, cuando nosotros no vivimos esa realidad, si el enemigo daña
nuestra mente, nuestra imaginación repercute en el cuerpo. Y entonces nosotros vemos pasajes de la Biblia que pueden servirse o servirnos a nosotros como una semejanza de la condición de una mente dañada, de una mente trastocada, manipulada por Satanás, y la condición entonces de cómo está, ¿verdad? Nuestra vida con relación a esa realidad de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Voy a ser específico, me refiero de que en la Biblia nosotros encontramos un pasaje en Ezequiel capítulo 8, verso 12, donde se habla de sacerdotes que tenían dentro de el templo grabadas imágenes que ofendían a Dios y que revelaba la condición de su interior, que no vivían una vida en santidad. Por ejemplo, dice Ezequiel 8:12, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes. Mire qué interesante, cámara de imágenes. Esta palabra cámara es una de los niveles de la mente que hablamos en los primeros temas. Vamos a recordarlo en un momentito. Dice, cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo aún, verás que cometen mayores abominaciones. Ahora mire qué interesante que la palabra cámara del hebreo se escribe Heder o Cheder, ya sea en español o en inglés, Heder o Cheder, y es el numeral 2315. ¿Qué quiere decir esta palabra? Lugar rodeado de murallas, fortalezas. Un lugar interior como oculto o secreto, lo más profundo. Símbolo de lo recóndito del ser. Y luego la palabra imaginación es otra de las 6, 7 palabras que he citado que quieren decir imaginación, y esta es la palabra maskit. La primera fue yetzer. De ahí utilizamos otra que se dice saif, y ahora estamos utilizando la palabra maskit, que quiere decir imaginación, antojo y entre paréntesis placer. Es decir, una imaginación de placeres ilícitos, placeres sobre cosas negativas que el enemigo pone, manipulando la dopamina, que ya hablamos también. Figura, imagen como grabada en piedra. Y por último, ídolo. Algo que está grabado en la cámara Cheder, donde a la persona la hace como inclinarse delante de algo que es como ídolo, lo que lo atrae, a lo que le rinde culto, a lo que no se le niega, que tiene influencia y fuerza sobre la persona. Y todo esto está sucediendo dentro de las cámaras de la imaginación. Ahora, note usted que esta es la descripción literal de aquel templo físico en los días de Ezequiel. Ok. Cuando hablamos nosotros del templo arquitectónico levantado por Salomón, recordemos de que aquel templo, su estructura es en semejanza al cuerpo humano. Ya se lo voy a mostrar. Esto han sido enseñanzas que yo en el pasado he desarrollado también. Pero lo que me llama la atención, que entonces había una operación de sacerdotes que constantemente entraban al interior de la casa del Señor para sacar toda la basura que algunos sacerdotes acumulaban, especialmente en las cámaras más profundas. A esto se refiere Ezequiel capítulo 8 cuando está diciendo, ¿te diste cuenta lo que hacen los ancianos, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Es decir, que no solamente recluían en esa parte de esa cámara profunda llamada Cheder cosas desagradables a Dios, cosas sucias,
sino que ahí hacían cosas abominables. Entonces la mente estaba, esto es figura de la mente, esas cámaras es figura de la parte más profunda de la mente, donde cuando ya no se tiene control o se ha caído ya en la influencia de esa manipulación de imágenes por medio de Satanás, la persona comienza a recrear aún otras imágenes inmundas que todavía no ha llevado a la práctica lo que se está imaginando, pero sí está ejerciendo aquella imagen sucia, impura, inmunda, una como prostitución para su cuerpo, que en este caso era el templo del Señor. Y entonces los sacerdotes tenían como tarea, había un grupo de sacerdotes encargados de la pureza del templo. Hemos hablado también en el pasado de los diferentes oficios sacerdotales, ¿verdad? Estaba el sacerdote litúrgico, estaba el sacerdote de la guerra, estaba el sacerdote también de la limpieza o de la pureza, y estaba el sacerdote también de la enseñanza, funciones sacerdotales. Así como usted, el de la guerra era para pelear, el de la enseñanza era para instruir, el litúrgico era el que dirigía los ritos legales, el ceremonial, ¿verdad? Del atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero estaba uno que solo se dedicaba a la limpieza del templo. Y esa es figura de nosotros mismos como sacerdotes. Tenemos que entrar a lo profundo de nuestra mente, porque solo usted y yo sabemos lo que ahí imaginamos, y nosotros limpiar. Entonces la Biblia dice que estos sacerdotes entraban a esas partes profundas de las cámaras del templo para limpiar. Dice así: entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Imagínense que las sacaban la basura, y luego las arrojaban al torrente Cedrón. El torrente Cedrón, hermano, tenía un fluir y desembocaba en el mar Muerto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una forma de ministración al alma, donde tú sacas tus cosas, las tiras a ese fluir de ese torrente Cedrón, que va a finalizar al mar Muerto, desemboca en el mar Muerto, de donde no van a salir, para que ya no te vuelvan a afectar tu imaginación. Entonces, sí podemos nosotros experimentar una liberación en nuestra mente, cerebro, imaginación. Podemos experimentar una limpieza, una purificación, una administración y una sanidad en esa parte de nuestra mente. Y por eso es que estamos enseñando estos temas, no solamente para entender la complejidad de cómo funcionamos nosotros desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la imaginación, sino también para ver de que la misma escritura a través del apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros tenemos que derribar esa fortaleza, que cada uno de nosotros podemos derribar las malas imaginaciones. Y ahora estamos viendo aquí el proceso en el Antiguo Testamento de cómo estos sacerdotes entraban al interior de la casa del Señor. Ahora, para que usted me pueda captar lo que quiero decir, porque gracias a Dios que podemos hacer en este estudio esta transmisión para usted en esta noche, ¿verdad? Que no es muy noche, gracias al Señor. Este día maravilloso del día jueves, podemos estar enseñando. Entonces quiero llevarlo a que tenga usted, volviendo al punto de la imagen de cómo era este proceso, poniéndole por lo menos una gráfica que sugiere cómo era el templo, ¿verdad? Que Salomón levantó. Usted mira a un lado que está el altar del holocausto, al otro lado mira un lavacro, luego vemos el atrio, que vendría a ser la parte abierta, pasando esas columnas, podemos ver nosotros también ya el lugar santo, y ahí a lo lejos estamos viendo un sacerdote. Luego más atrás vemos la figura de querubines en esa cortina, y ahí se encuentra el lugar santísimo. Entonces, detrás del lugar santísimo, en la parte esta que le voy a mostrar, es donde nosotros vemos que se encuentran las cámaras del interior, o las cámaras ocultas, o las cámaras Cheder, lo que estamos hablando.
¿verdad? Específicamente en esa parte. Entonces, ahora, pasando a eso, ¿por qué estoy utilizando esa figura? Porque resulta de que la idea es entender que ese templo arquitectónico, el blueprint que tenía, el plano que tenía, es la figura de un ser humano. Y lo interesante que nosotros hemos aprendido que eh, la figura del hombre que usted mira acostado está basado en Génesis capítulo 28 del sueño de Jacobo, cuando él iba saliendo de Aram, huyendo de su hermano Esaú. Y entonces él ahí se recuesta, pone su cabeza sobre una piedra, tiene el sueño de una escalera que tocaba desde el cielo a la tierra, donde subían y bajaban ángeles, y que él se despierta y dice, este no es otra cosa más que una puerta, es la casa del Señor. Ok, ahí mismo, en ese lugar fue donde se construyó este templo. Ahora, ¿por qué le estoy dando estos detalles? Para entender, hermano, que representa entonces esas cámaras de la casa interior, donde los sacerdotes entraban, donde los ancianos tenían grabadas imágenes, dice, talladas. Entonces, la palabra clave ahí es la palabra cheder. Entonces, ahora lo vemos nosotros en la otra plano, ¿verdad? Que está sobre lo que figura el cuerpo humano, que ahora entonces ya vemos sugerida las columnas como piernas, el altar sugerido como pies, y vemos esta parte de la cintura hacia el tórax, toda la parte antes de la cabeza, lo que representa el lugar santo, y su cabeza el lugar santísimo. Y luego ya vemos la figura en blueprint, como le llamamos, o en plano, que es la última figura de la parte superior. Pero entonces déjeme llevarlo a una figura sugerida. Aquí estamos viendo la misma situación, pero ahora ya sugerido. En su mano izquierda, usted puede ver entonces ya el plano de aquel templo que usted vio al principio, con colores, con el sacerdote ahí ministrando en el lugar santo. Pero entonces ahora estamos viendo atrás de donde estaban los querubines lo que se llama cámaras secretas sacerdotales. Luego habían cuartos sacerdotales al lado derecho y al lado izquierdo. Luego vemos el lugar santo, vemos los pórticos, el pórtico, vemos los 5 lavacros, uno al norte y otro al sur, como figura de manos, y vemos el mar de bronce con 12 bueyes y el altar. Luego vemos una columna llamada Jaquín y la otra columna llamada Boaz, que representan piernas. Una pierna Jaquín representa él establecerá, y la otra pierna Boaz significa ligereza. Ahora mire la figura del lado derecho. Estamos viéndolo ya sugerido, ya separado un poco los cuartos, y ya representan como que está en esta forma. El templo que Salomón levantó no es otra cosa más que la semejanza del cuerpo humano. De tal manera entonces que podemos ver las columnas ahora ya evidenciando que son las piernas. Podemos ver el lugar santo, que es esta parte vulnerable de nuestro cuerpo. Podemos ver entonces la cabeza, pero lo que más me llama la atención entonces, que los cuartos secretos sacerdotales es el turbante del sacerdote, pero a la misma vez es la mente del sacerdote. Recuerda que al sacerdote le ponían una diadema que decía santidad a Jehová. Entonces eso tenía que tener impregnado en su mente, en su cerebro, en su imaginación, que el sacerdote tenía que vivir con una imaginación de santidad. Pero entonces ahorita estamos viendo estos cuartos. Es ahí donde se encuentra la mente, el cerebro y la imaginación. Ahora, esa palabra que leíamos, cámaras secretas, que leímos en el pasaje de Ezequiel, cámara secreta, es la palabra cheder. Y esta palabra cheder es la parte más profunda de la mente. En los primeros temas le expliqué de esto, no me voy a detener mucho. Por eso yo les dije a ustedes que la mente es una dimensión, es una esfera. Que decir solamente la batalla es en la mente
Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que ubicamos por lo menos una región, pero había que acercarle la lupa para poder ir al núcleo, al epicentro de esa batalla. Y entonces dijimos que la mente por lo menos tiene tres niveles: mente dianoia, mente nous, pero la mente cheder. La mente cheder es la parte más profunda de la mente. Esta es inaccesible al consciente porque es la parte donde guardamos la información que no aceptamos, la cual es el inconsciente. Cheder es una palabra hebrea que significa cámaras ocultas, según Ezequiel. Y eran donde llegaban los sacerdotes, segunda de Crónicas, que leíamos. Y llegaban hasta esas cámaras del interior a sacar toda la basura. El ejercicio ministerial, la función de aquellos que trabajamos en el área de la administración al alma, de la sanidad interior, de la liberación, ayudándole a la gente a ser libre en su forma de pensar, en su forma de imaginar, en su forma de percepción. Esa es nuestra función. Ahora, déjeme avanzar un poquito más porque vuelvo a la carga, porque esta parte es importante. Entonces aquí vemos las partes que están íntimamente relacionadas según el nivel de la mente. La mente dianoia trata con el consciente, trata con el presente y tiene que ver con el intelecto. La mente nous se refiere al subconsciente, que trabaja con tu pasado, es decir, con la memoria. Pero la mente cheder es la mente inconsciente que puede trabajar tu presente, tu pasado y tu futuro. Ahí está la información de esos tres tiempos y tiene que ver con la imaginación. Entonces volvemos al punto. El núcleo de la guerra espiritual es la imaginación, es la mente cheder. Entonces imagínense de que la dianoia, consciente, intelecto; el nous, subconsciente, memoria; mente cheder, imaginación. Entonces no cabe duda de que ahora vamos entendiendo pues cuál es la importancia de cuidar también nuestra mente, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Si el Señor nos pone y nos ha mostrado a través de las Escrituras pasajes que dejan ver que en el templo mismo los ancianos y los sacerdotes escondían basura, escondían, tallaban imágenes que le desagradaban a Dios, era porque así como el hombre piensa, así es el tal. Si la mente se corrompe el cuerpo. Si la mente se vuelve inmunda, el cuerpo se vuelve inmundo. Si la mente, el enemigo, con su sutileza y su estrategia, la prostituye la mente, se prostituye el cuerpo también. Ahora, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y que quiero llevarlo a usted a la mención, mi amado hermano, acerca de por qué el apóstol Pablo entonces dijo: ¿acaso ustedes no saben que son templo y morada del Espíritu Santo? Entonces Pablo, al decir eso a los corintios, está usando, como siendo Pablo un conocedor de la Torá, un experto en la Torá, estaba tomando aquella figura del Antiguo Testamento. De alguna manera Pablo tenía la revelación de que el cuerpo del hombre, quiero volver a poner esta imagen, déjeme ver si la tengo de nuevo por acá. Esta imagen, Pablo está diciendo: somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, porque había logrado entender que la arquitectura de ese templo que levantó Salomón tenía sugerido el diseño anatómico del creyente. Ahí está bien claro. De tal manera entonces que con esto podemos nosotros darnos cuenta de que ahora el tema se vuelve un poco más complicado todavía, porque me encuentro yo en el Nuevo Testamento relacionado con que Pablo dijo: somos templo y morada del Espíritu Santo. Pablo dijo que nos guardáramos de no pecar con el cuerpo. Mire, de todos los pecados que hay, nosotros los creyentes, uno de los pecados más fuertes es atentar contra nuestro propio cuerpo. Y la Biblia presenta que lo que puede dañar el cuerpo es la fornicación. Ok.
Claro que la fornicación es un término que se le atribuye a aquellas personas creyentes que tienen relaciones sexuales antes de estar casado. Y que a un casado, cuando tiene una relación extramarital, se le llama adulterio. Sin embargo, la palabra porneia, que es la palabra griega que utilizamos para decir fornicación, lo que quiere decir es prostituir el cuerpo, no solamente fornicación, para hacer la diferencia entre adulterio y fornicación. Sin embargo, la palabra en su esencia, porneia, quiere decir prostituir el cuerpo, aunque se entiende hoy a través de la fornicación. Pero entonces quiere decir que el que comete adulterio y el que fornica están prostituyendo su cuerpo si son creyentes. Y claro, Dios tiene misericordia y perdona esto, y por eso que estamos enseñando esto, para que la gente pueda trabajar y borrar cualquier imagen que primero se plasmó para prostituir su mente y como consecuencia hacer que una persona pues menospreciara lo que es de parte de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema, la palabra porneia es la palabra 4202 del diccionario Strong, de origen griego, y sus significados son, literalmente significa fornicación, pero la idea que lleva es prostituir. Entonces, prostituir el cuerpo es la palabra porneu. Porneia es fornicación, pero porneu es prostituir el cuerpo. Entonces, aquí podemos ver lo que es en sí la operación de la fornicación, y es prostituir el cuerpo. Ahora, aquí hay un principio interesante de lo que he estado tratando de darme a entender. Un cuerpo no se prostituye sin que su mente no se haya prostituido primero. Para que una persona ceda en una tentación, caiga en un pecado, primeramente lo imagina. Primeramente la imaginación jugó un papel muy crucial en la decisión de caer en un pecado. Primero imaginó aquella escena. La imaginación negativa vino a debilitar muchas cosas de fortaleza para decir no, pero a la misma vez vino a alimentar cosas del pasado que se pensaba que ya habían sido sojuzgadas. Entonces alimentó lo viejo y debilitó lo nuevo. De tal manera entonces que para prostituir un cuerpo en porneia, primero tuvo que haberse trabajado la mente. Entonces, porque los pensamientos afectan el cuerpo, eso no lo podemos negar. Porque la interacción que hay entre el pensamiento y el cuerpo están enraizados en el sistema nervioso del cerebro. Esto es neurobiología lo que estoy diciendo. Neurobiología nos permite a nosotros entender que hay una interacción entre el pensamiento y el cuerpo, y que está enraizado en el sistema nervioso. De tal manera que los pensamientos y la conducta están tejidos juntos e intercalan uno con otro, son inseparables. Y por eso es que si la mente está cercada o está secuestrada por un dardo del enemigo, entonces el cuerpo también está secuestrado en pasiones desordenadas. Esto es importante. Quiero repetirlo. Los pensamientos y la conducta de las personas están tejidos lo uno con lo otro. Pensamientos y conducta están tejidos, intercalan unos con otros, son inseparables. Y la mente, si está cercada, si la mente está secuestrada, el cuerpo lo estará también, porque en neurobiología se maneja entonces esta definición. La interacción entre pensamiento y cuerpo están enraizados en el sistema nervioso del cerebro. Entonces, no cabe duda, mis amados hermanos, que liberando nosotros esa parte, liberamos nuestro cuerpo. No basta comenzar liberando el cuerpo. Porque si la persona se libera, supuestamente echar fuera un espíritu inmundo del cuerpo, de adulterio, de fornicación, no basta. Hay que trabajar con su imaginación.
Porque si se quedó intacta la imaginación, entonces esta persona, otra tentación, nuevamente lo puede volver a hacer caer en el mismo problema. Entonces, claro que es parte del proceso también entrar por el cuerpo, liberar el cuerpo, pero llevar la liberación, llevar la sanidad interior, llevar la administración al alma hasta lo más profundo de nuestro ser, así como aquellos sacerdotes entraban una vez al año a la casa interior para sacar toda la basura que encontraban, la tiraban en el torrente Cedrón y ellos sabían que iba a quedar hasta el mar muerto. Eso es lo que nosotros necesitamos llevar a cabo. Ahora, para explicarle bíblicamente lo que traté de decir según la ciencia de la neurobiología, de cómo va relacionado lo uno con lo otro, veamos bíblicamente lo que Pablo decía en ese mismo sentido. Y para eso, perdón, vamos a poner, déjeme, aquí me apreté algo mal. Ok, aquí estamos de nuevo. Espero que sí. Creo que nos salimos. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Me emocioné bastante con este tema. Bendito sea el Señor. Estas son las cosas que suceden cuando estamos en vivo. Ok, entonces, la palabra aquí, ahora poniendo la base bíblica de lo que acabo de, repito, de decir en términos de neurobiología, la base bíblica que tengo para decir que también Pablo lo habló, se encuentra en Romanos capítulo 1. Mire lo que dice. Voy a leer primero el versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Mire que no está diciendo, Dios los entregó a que hicieran cosas que no convienen y así dañar su mente. No, lo que está diciendo que como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, entonces hubo un trato en la mente. Como que Dios a estos les dijo, bueno, eso es lo que ellos se han imaginado, eso es lo que han maquinado en su mente, esos son los planes que tienen, entonces yo les quito la protección, ahí está la mente, sin protección alguna. Vino el enemigo e hizo que desde su mente se hicieran cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que no convienen? Versículo 26 y 27 dice, por esta razón, otra entrega, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso de la mujer, dice, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Entonces aquí estamos viendo, hermano, un documento, una palabra de carácter jurídico. Su imaginación es el punto de inicio para que se hagan ciertas cosas negativas que no convienen. Si la imaginación es corrupta, si la imaginación es mala, si la imaginación está siendo bombardeada, si ha sido influenciada, manipulada por el reino de las tinieblas, poniendo un pensamiento negativo, entonces se corre el peligro de que ese cuerpo lleve a la práctica, lleve a la acción lo que ya se imaginó. El tiempo es muy difícil decirlo, lo que puede tardar entre desarrollar una imaginación y llevarlo a la acción. Mientras tanto, el cuerpo se está prostituyendo. ¿Por qué? Porque ya dije, hermano, que las partes del cerebro que entran en acción, 11 partes del cerebro que entran en acción cuando imaginamos, son las mismas que entran en acción cuando ya se está en la acción. De tal manera que una persona antes de corromperse ya en la acción, ya se prostituyó solo en la imaginación porque tocó las 11 mismas partes del cerebro que se activan mientras se imagina y se activan mientras está accionando en aquello. Entonces, por eso creo que es de suma responsabilidad que nosotros aprendamos a pelear esta batalla espiritual de la mente y que seamos nosotros vencedores. Ahora, quiero abundar un poquito más en el significado de la porneia mental, de la prostitución mental. Ahora, una de las primeras cosas importantes es que pureza no es solamente materia del cuerpo.
Nosotros vemos incluso en el Antiguo Testamento el ritual que hacía de limpieza. Les lavaban las manos, les lavaban los pies y aún se limpiaban su cuerpo. Pero pureza mental tiene que ver con nuestra mente, más allá de, de quitarnos una vestidura deshonesta y ponernos una vestidura muy recatada, ¿verdad? Que nos dé una apariencia de ser personas piadosas, etcétera. Va más allá, porque mucha gente se puede cambiar su apariencia exterior, ¿verdad? Un hombre puede abotonarse hasta arriba, manga larga, ponerse un traje oscuro, una camisa blanca, corbata negra, etcétera. Pero si su imaginación está corrupta, ese traje, ¿de qué le sirve? Una mujer puede cambiarse también su vestidura, ponerse también cuello de tortuga, su vestido hasta los pies, hermano, dejarse crecer el cabello hasta pues largo, no usar joyas, no ponerse perfume, no maquillarse, pero puede tener una apariencia de piedad, pero por dentro puede estar esa persona pues afectada. Entonces, esto va más allá del solo hecho de decir que lo que está sucediendo es pues un ritual de limpieza exterior. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero dejar claro la razón por qué Pablo habló de la fornicación y habló del templo y morada del Espíritu Santo. Quiero llevarlo a este punto. Pureza no es solamente materia del cuerpo, tiene que ver con la mente. Estas dos cosas no se pueden separar. Primero, por eso el poder de la pornografía es contaminar el cerebro y el cuerpo juntamente. El cerebro y el cuerpo. La pornografía ha sido diseñada para hipnotizar el alma del hombre y por medio del cerebro, pero ya no solamente un asunto del hombre, también hay mujeres que caen en pornografía. En neurobiología se dice, oiga, qué interesante que esta ciencia dice, con todo respeto, mis hermanos, dice que el cerebro es el órgano sexual, tanto del hombre como de la mujer. El cerebro. Porque si ahí se cayó en el secuestro, en la atadura, en la adicción, en este caso que estamos hablando de la pornografía, entonces lo que siente el cerebro es en la base de la imaginación. Ahí activó los químicos del placer y especialmente la dopamina. Y una persona sin estar literalmente en el hecho puede tener la misma sensación como que estuviese físicamente en el momento. Entonces, por eso la neurobiología dice que el cerebro es como el órgano sexual del hombre y la mujer. Porque la pornografía, pues, manipula mentalmente, crea la fantasía y aumenta la necesidad de placeres ilícitos con otra persona. Eso es lo que hace la pornografía. Entonces, vamos al hecho de que el apóstol Pablo habló acerca de lo que prostituye el cuerpo. Y ya dijimos que antes que se prostituya el cuerpo, se prostituye la mente. Me llamó la atención lo siguiente que le voy a decir. Por ejemplo, la palabra inmoralidad en el Nuevo Testamento tiene 26 referencias. Y cuando usted busca las 26 referencias, trata con porneia. O sea, cuando hablo de inmoralidad, estoy hablando del acto de la fornicación. El término porneia está en 1 Corintios 6:13 al 18, 1 Corintios 7:2, 2 Corintios 12:21. En estos textos aparece la palabra porneia, que quiere decir fornicación, que quiere decir prostitución y que tiene que ver con inmoralidad. 1 Corintios capítulo 6:18 dice, huid de la fornicación, huid de la porneia. Mire qué interesante, ni siquiera dice hacerle frente, sino huye. ¿Por qué? Porque es vulnerable la imaginación. Huye de la fornicación. Todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo,
pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Ahora, repito, quiero enfatizar porque este es el rema, la revelación de esta verdad que estamos hablando, de la imaginación, del secuestro de la imaginación. Repito, 26 veces Pablo utiliza la palabra porneia. Y el número 26, ¿por qué es importante? Porque usted dirá, pero ¿qué tiene que ver que 26 veces el apóstol Pablo enfatizó con la fornicación, con la porneia, con la porneia, con la fornicación? ¿Por qué es importante saber el número 26? Porque resulta que el número 26 va integrado o está íntimamente ligado, oiga esto, a inmoralidad, a templo y a cuerpo. Está íntimamente ligado. Entonces, para eso quiero llevarlo a la aplicación de lo que se llama gematría bíblica, encontrar valores numéricos para saber ciertas palabras o que las palabras nos digan los valores numéricos y ahí entender por qué Pablo 26 veces utilizó la palabra porneia, fornicación, prostitución, inmoralidad. Y resulta de que 26 es el valor numérico del tetragramatón del nombre sagrado de Jehová, que no se puede pronunciar porque no lleva vocales. Y me refiero a estas letras que en nuestro abecedario sería YH, B chica, H. Estas letras en el alefato hebreo sería Yod, Hei, Vav, Hei. Y cada una de ellas tiene un valor numérico. Yod, su valor numérico es 10. Hei, su valor numérico es 5. La Vav, su valor numérico es 6. Y otra Hei, su valor numérico es 5. Cuando nosotros sumamos estas letras del nombre sagrado de Jehová, el nombre sagrado, su valor numérico es 26. Ahora, usted sabe que en la Biblia el Señor dijo, le dio instrucciones a Moisés y le dijo que en un monte alto, ya cuando entraran a la tierra prometida, en un monte alto, todas las tribus subirían todos los años a ofrecerle a Dios ofrendas, sacrificios y alabanza. Y ese monte alto, dice el Señor, ahí está en la Biblia, que el Señor pondría ahí su nombre. A mí me llama la atención que según los estudiosos, el templo estaba construido en 26 acres de tierra. El templo que levantó Salomón lo construyó en 26 acres de tierra para conseguir la revelación que en ese monte Dios iba a poner su nombre. Y entonces la idea no es que Dios puso su Yod, Hei, Vav, Hei, sino que Salomón agarró esa palabra que está en Deuteronomio dada a Moisés. Entonces lo plasmó el templo en 26 acres de tierra porque es el valor numérico del nombre sagrado de Jehová que no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Entonces, este templo fue levantado en 26 acres de tierra. Entonces, y ahí puso el templo. Y entonces viene ahora el apóstol Pablo y utiliza 26 veces la palabra porneia, lo que puede prostituir el cuerpo del creyente. Nuestro cuerpo es el templo del Señor. Ahí está su nombre. Y entonces hay que cuidarnos de las 26 ataques, por decirlo así, de las veces que menciona la palabra porneia. Pero antes de atacar nuestro cuerpo, el enemigo lo que hace, entonces, es atacar nuestra imaginación. Por eso es importante que nosotros veamos todo esto, mi amado hermano. Ahora, habiendo llegado hasta este punto, pues nos toca ver dónde comienza la restauración. Esto a manera de avanzar, déjeme ver cuánto tiempo tengo, me quedan 15 minutos, 15 minutos, y no quisiera pues ir y llegar a explicar de manera muy acelerada las 4 formas con las que nosotros podemos sanar, limpiar, purificar nuestra imaginación. Pero le prometo
que el día viernes tenemos nuestro servicio, pero el día sábado estamos de nuevo con ustedes transmitiendo por la noche esta parte importante de la restauración de la imaginación. Así que, mis hermanos, quiero dejarlo hasta acá, confiando en el Todopoderoso, que este día usted aprendió un poco más acerca de esta batalla de la mente y que ahora usted será diligente, será responsable, será eficaz para no darle lugar a que el enemigo por cualquier información dañe su imaginación. Tiene que cuidarse de la murmuración, de la difamación, de la crítica, de los prejuicios. Tenemos que hablar de los prejuicios también. Ya no solamente de esto que puse como ejemplo, porque de la pornografía, que la consideré uno de los recursos que el enemigo tiene más efectivos para prostituir la imaginación, sino que también la murmuración daña la imaginación. La difamación, hay gente, hermano, que es difamada y el que recibe esa información empieza a crear, hermano, más cosas que ni siquiera son reales ni le constan, solamente porque se dejó que le infectaran su imaginación. Mucha gente tal vez no tiene problemas de carácter sexual, pero tiene problemas de tener su mente prejuiciada. La tiene no pura, no la tiene limpia, porque su imaginación ha permitido que información negativa le llegue. Esta gente muchas veces se olvida de dónde Dios los ha sacado y juzga a otros pasando por alto lo que hicieron. Tal vez dentro del Señor, una vida de pecado, llegó el momento que fue liberado y en vez de ayudar y de cumplir lo que dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, cuando alguno haya sido sorprendido en una falta, vosotros los espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerándote que tú pasaste por ahí, o si no, considerando también que en este cuerpo vamos a tener batallas y que vas a querer que tengan misericordia. Entonces hay que tener misericordia. No juzguemos por adelantado, no participemos en difamación, no participemos en murmuración, no critiquemos. Mírate por dentro y mira la batalla de pensamientos con los que tienes para que el enemigo no tome ventaja. Si el enemigo logra capturar a través de la crítica, la murmuración o la difamación, y mira que eres muy fácil, muy vulnerable para hacerte portador de una mala información, entonces el siguiente dardo ya es prostituir la mente, la imaginación para prostituir el cuerpo. Que Dios nos libre. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Este es el clamor de esta noche, Señor. Auxílianos, bendito Dios. No permitas que el enemigo tome ventaja por causa de la ignorancia, Señor. Por favor, ayúdanos que esta palabra, Señor, no sea solamente información, sino que la llevemos a la práctica, la llevemos a la realidad, que a través, Señor, de la enseñanza que tú nos permites, hemos dado cuenta, Señor, qué importante es mantener saludable nuestra mente, mantenerla acorazada, revestida con la armadura de Dios, Señor, para poder apagar todo aquello que el enemigo sutilmente nos lanza. Señor, yo tomo autoridad sobre aquellos hermanos, hermanas, jóvenes y ancianos que están batallando en su mente. Señor bendito, yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, Padre de la gloria, que ahora mismo tu mano poderosa, Señor, ahí donde quiera que estés, hermano, tú que estás confesando que estas son tus batallas, que esta es tu imaginación, renuncia a eso en este momento, ahí donde estás en tu cuarto, ahí el Espíritu Santo puede llegar. Para él no hay frontera, para él no hay espacio ni tiempo. Él puede obrar ahí de acuerdo a tu necesidad. Clama en este momento, pídele al Señor: Señor, ayúdame. Ha venido, quién sabe, imaginaciones de temor, de persecución, de paranoia, de espíritus de muerte, de temores, de terrores. Ahora mismo en el nombre de Jesús vengo en contra de
todo ataque que se esté sufriendo en la mente, Señor, venimos orando. Señor, pongo delante de ti la petición, Señor, de este hijo espiritual que está peleando esa batalla en su mente. Padre, por favor, ayúdalo, Señor, si esa batalla es a raíz de los traumas que vivió en su niñez. Dios mío, todo el abuso que sufrió físico, Señor, la separación de sus padres y todo aquello, Señor, por favor, ayúdalo, Padre de la gloria. Envía, Señor, tus ángeles, Señor, envía tu poder para que se purifique su mente. Quita, Señor, esas imágenes de persecución, de miedo, de temor. Señor, restáuralo a tu diseño original. Oramos, Señor, por todos aquellos que están peleando batallas mentales, Señor, en el nombre de Jesús. Toma autoridad, Señor, y ponemos bajo la planta de tus pies todo pensamiento cautivo, como dice tu palabra, Señor, esa potestad encargada en el tráfico de la fortaleza mental llamado Mausín, lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús, lo desarraigo ahora mismo en el nombre de Jesús. Que el Dios de la fortaleza llamada Mausín, que dice, Señor, el libro de Daniel, ahora, Señor, ahora lo sujetamos a la obediencia y lo enviamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos, Señor, la liberación de tu pueblo en el nombre de Jesús. Lo declaro con el poder de tu nombre, con el poder de tu sangre, en la virtud que hay, Señor, en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Nos declaramos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, confiamos en el Señor, que Dios nos va a dar la victoria. Quiero así rapidito solamente recordar a los hermanos que nos están escribiendo que el lunes 17 estaremos iniciando nuestro 21 días de ayuno. 21 días de ayuno. Dios nos ha dado tremendas victorias con el ayuno anterior. Todavía hay gente que nos sigue mandando sus testimonios, porque no necesariamente sucede primero, segundo, tercer día o dentro de los 21 días, sino que han estado sucediendo todavía. Y entonces todos estos hermanos de diferentes partes del mundo se van a integrar. Yo estuve explicando cómo lo vamos a hacer, y quizás vamos a publicar algunas, ya sea alguna publicación escrita o algún video corto donde dé un poco más de detalle, pero vamos a levantarnos el lunes 17 entre las 3 a las 6 de la mañana, cada quien en sus hogares, para presentarle a nuestro Dios el ayuno. No vamos a conectarnos en ese horario por la diferencia de hora, pero usted lo puede hacer según el horario de su país, de 3 a 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese horario es la cuarta vigilia, es donde hay un mayor movimiento de espíritu de parte de Dios y de parte de las tinieblas. Entonces es la hora donde vamos a orar y vamos a presentar nuestro ayuno. Recuerde que los primeros 3 días trata con nosotros, donde así como físicamente, un ayuno físico trae una desintoxicación de todas aquellas toxinas, de todas aquellas cosas químicas que con lo que nuestro cuerpo está dañado por el tipo de comidas, etcétera. Así como sucede un beneficio ayunando en los primeros 3 días físicamente, así también en lo espiritual nosotros podemos entregar nuestras áreas, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras imaginaciones, para que a partir del cuarto día entonces nosotros podamos ayunar con objetivos específicos, por trabajo, porque se abran puertas, para que Dios libere a un familiar, para que se convierta a un familiar, y sobre todo el ayuno que vamos a hacer este mes de enero, principiando el año 2022, es para que Dios nos pueda revelar la agenda de cómo vamos a caminar en el año 2022. Entonces, todo esto lo vamos a hacer todos los días. Todos los días nos vamos a levantar de 3 a 6 de la mañana para orar y presentar nuestro ayuno al Señor diariamente. Y por la noche, a partir de las 7 de la noche, nos vamos a conectar a través de Zoom, donde vamos a reflexionar sobre un tema del ayuno, bases bíblicas, tipos de ayuno, razón de ayunar, y luego vamos a entregar el ayuno con una administración de los elementos de la mesa del Señor, pan y vino, y de ahí vamos a hacer declaraciones, vamos a hacer oraciones de los beneficios que el ayuno nos ha producido en nuestra vida. Entonces, este es el anuncio. También rapidito, el jueves 20
Va a haber una primera reunión de mujeres presencial, pero también se pueden conectar las que deseen. También pueden solicitar la clave por Zoom. Y el tema se llama Despertando el espíritu de la mujer elegida. Va a ser un tema muy poderoso, porque hay muchas mujeres que por la magnitud de sus problemas, de sus congojas, de sus adversidades, están desanimadas y han dejado de hacer lo que Dios les ha pedido. Entonces, la magnitud del problema las ha llevado a pasar por alto que son mujeres elegidas para hacer algo glorioso de parte de Dios. Entonces, este es el tema que la pastora Luz va a estar compartiendo. Y el domingo vamos a estar compartiendo este tema, el ayuno que revela el futuro. Por eso lo estamos haciendo en este mes, para que todo, pues nuestro desarrollo en este año sea ya con una agenda revelada a nuestro corazón para que nos ocupemos diligentemente. Que Dios los bendiga, mis amados. Por favor, corra la voz de este mensaje. Si ha sido de bendición para usted, hágale saber a otros. Quizás haya gente que está batallando porque no sabe cómo salir de estas batallas. Déjese usar por Dios. Por favor, publíquelo, envíelo de una o de otra manera para que usted también se convierta en un pregonero de esperanza para muchos. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto en la siguiente transmisión. Que Dios los bendiga.